Soy una mujer que se dejó seducir por el mal, pero que, aún más, se dejó seducir por Jesucristo, el Hijo de Dios. Estuve al borde del abismo, de la muerte, pero Él me libró y me dio la oportunidad de una vida nueva. Aquí está mi historia. Las generaciones conocen mi vida porque ha sido transmitida por el Evangelio de San Juan. Hasta la fecha, muchos me han juzgado por mi pasado, pero ahora quiero ser yo misma quien te cuente la razón de todo y la gran misericordia que experimenté de parte de Dios. Desde niña tuve dificultades. La vida de una mujer en el contexto social en que me tocó vivir no era fácil, pues siempre hemos sido blanco de juicios y abusos. La misma ley era más opresiva que liberadora con nosotros. Fui creciendo y no encontraba mi lugar. La usanza era que, a partir de los 12 años, nos comprometían para el matrimonio y a partir de ahí nos consagrábamos a la educación de los hijos y a cuidar del hogar. Pero en mi caso, no sucedió así. Nadie vio por mí. Intentaba ganarme el sustento, trabajando dignamente, pero no lo encontraba. Muchas veces no tenía ni para la comida diaria. Y fue así como inicié un camino que me llevó al mal. Fui muchas veces juzgada, maltratada, y no sabía lo que significaba la palabra amor. Un día tras otro experimentaba el sufrimiento de ser objeto para los demás, pero sin sentirme valorada por nadie. Hasta que llegó ese día, el más amargo, pero también el que cambió mi vida. Fui sorprendida con un hombre en adulterio. Las personas que nos encontraron empezaron a insultarme y corrieron con las autoridades judías para denunciarme, quienes al instante me tomaron por la fuerza y me condujeron a la calle. El alboroto era máximo y estaba yo sola ante el tumulto, todos contra mí, siendo así que yo no era la única que estaba en el hecho y sin embargo con el hombre no actuaron igual. El caso es que me arrastraron hasta cerca del Sanedrín, en el templo, donde dictarían la peor de las sentencias para quien comete un adulterio, la lapidación. La situación se veía perdida para mí, pero justo en ese momento había un hombre enseñando en el atrio y me condujeron ante él, poniéndome enfrente. Estaba yo de pie, pero con la mirada baja por el miedo y la vergüenza. Era un hombre diferente. Su mirada no era como la de muchos otros que me juzgaban o me deseaban, que me despreciaban o me condenaban. Y dirigiéndose a él, le preguntaron qué hacían conmigo, puesto que la ley les mandaba lapidarme por haber sido sorprendida en flagrante adulterio. No respondió nada, pero, para sorpresa de todos, se agachó y se puso a escribir en el suelo. La gente intentaba comprender lo que escribía, pero yo, con mi mirada baja, lo vi a mis pies. ¿Qué hacía ese hombre agachándose justamente en donde yo tenía mi mirada? ¿Por qué no me miraba con desprecio, sino que se ponía a mis pies? Las autoridades judías le siguieron insistiendo para que les diera respuesta. Entonces él se levantó, poniéndose a la altura de la mirada de los que continuamente juzgan, y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le lance la primera piedra. Y se volvió a agachar, y siguió escribiendo en el suelo. Al agacharse,
yo lo vi de nuevo. Muchos piensan que escribían acusaciones contra mis agresores. Yo solo sé que se ponía donde yo lo pudiera ver, con mi mirada temerosa y avergonzada, con mi mirada baja. Él seguía a mis pies. Y entonces sucedió lo inesperado. Los que me acusaban comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que nos dejaron solos. Yo seguía de pie, él inclinado. Entonces él se enderezó y me dijo, con una voz firme pero sin lastimar: mujer. En ese momento me atreví a levantar la mirada y encontré sus ojos llenos de compasión. Una mirada como la que jamás había visto en ninguna otra persona. Y me preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Yo, con la voz en un hilo, le respondí, nadie, Señor. Y él me dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Me sentí limpia por primera vez en mucho tiempo, y ya no tuve necesidad de volver a agachar la mirada. Convirtió mi miseria en misericordia. Él me enderezó, Él me levantó, Él me salvó. Desde entonces, mi vida se ha transformado. He encontrado un nuevo propósito, y todo ello gracias a que no fui juzgada por mi pasado, sino llamada a mejorar mi futuro. Gracias a que no fui mirada con el desprecio de quien juzga, sino con la misericordia de quien ama. Aquel que se puso a mis pies, me levantó, me hizo resurgir, me liberó de la esclavitud del mal. Desde entonces le sigo, pues sé que ese hombre, Jesús, el Hijo de Dios, es el camino que le da sentido a mi vida, la verdad que me libra del error, la vida que toda mujer y que todo hombre necesita. Te preguntarás por qué no he dicho mi nombre. No lo he hecho porque no soy solo una mujer. Soy tantas mujeres que a lo largo de la historia han encontrado en Jesús la salvación para sus vidas, en medio de la condenación y la dificultad que les rodea. Soy tú, y soy las generaciones que vendrán, y que se sienten condenadas por el mal. Por eso, lo importante no es mi nombre. Lo verdaderamente importante es que te grabes y que vivas estas palabras que me dijo aquel día el Señor. No te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. No importa tu pasado. Lo que importa es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Dios jamás te va a condenar. Pon tus miserias en su misericordia. Levanta tu mirada, exurge, vete en paz y no vuelvas a pecar. Que así sea.